trasfondo acerca de la iglesia. Esto también es parte de la introducción. No terminamos la introducción porque son varios temas que deben quedar claros para que continuemos hablando más adelante acerca de la iglesia. Pero vamos a hablar de manera rápida y resumida acerca del trasfondo acerca de la iglesia, ¿sí? Ya sabemos ¿qué es la iglesia? La iglesia son los elegidos a lo largo de todos los tiempos que son incluidos o salvados, regenerados y son parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Esos son la iglesia. Y esa iglesia tiene su manifestación visible, porque en un sentido es invisible. Ya hablamos de eso. La iglesia en un sentido es invisible y en otro sentido es visible. Ahora, hablando de la iglesia visible, tenemos que conocer su trasfondo. ¿Por qué? Porque la iglesia no inició en Mateo. Muchos creen que la iglesia visible inicia en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia visible no inicia en el Nuevo Testamento, inicia en el Antiguo Testamento. Pero tenía características diferentes, ¿sí? La iglesia no inicia en el Nuevo Testamento, inicia en el Antiguo Testamento, pero las características de la iglesia eran diferentes. Así que vamos a hablar acerca de esto. Hay un autor que les mencioné al inicio en los libros que les recomendé que lean, que se llama Herman Bavinck, y él dijo: los fundamentos de la iglesia cristiana se echaron en el Antiguo Testamento, donde la comunidad federal de Israel era tanto nacional como religiosa, gobernada por una sola ley divina. Eso es lo que dijo Herman Bavinck. Así que nosotros vamos a demostrar en este momento cómo es que se echaron esos fundamentos en el Antiguo Testamento acerca de la iglesia que nosotros conocemos ahora. Y vamos a ver algunas de sus características. Veamos entonces el trasfondo. Primero en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí en sus hojitas lo tienen. Antiguo Testamento. Lo primero que debemos decir es que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se usaba para hablar de iglesia era la palabra kahal o kaal, ¿sí? En el hebreo esa H es una J, como una J, entonces kahal. Y significa de manera muy sencilla asamblea santa, y era la reunión del pueblo de Israel. A la reunión del pueblo de Israel se conocía con la palabra kahal, ¿sí? Era la asamblea santa del pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en dos versículos que también se los apunté en las hojitas. El primero, Éxodo capítulo 12, versículo 6. Vamos a ir ahí. El contexto es la Pascua. Dios le está dando instrucciones a Moisés acerca de cómo el pueblo debe guardar la Pascua a partir de ahora. Esta es la institución de la Pascua, ¿sí? Y en medio de esa institución de la Pascua, en el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Ahí se usa el término hebreo kahal, ¿sí? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿A quién se debe convocar para inmolar el cordero pascual? Según el texto, a toda la congregación del pueblo de Israel. En otro sentido, es como si dijera a toda la iglesia, a toda la asamblea de Israel. Se tiene que convocar y toda la asamblea del pueblo de Israel va a inmolar a ese cordero de expiación. Así que podríamos decir que el país o la nación de Israel en el Antiguo Testamento era la iglesia. Esa era la asamblea, ¿sí? ¿Quiénes constituían esa iglesia o esa asamblea? En este caso, todos los israelitas, sean incrédulos o sean creyentes. Había israelitas salvos y habían israelitas no salvos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bien. No tenía entonces
esta iglesia del Antiguo Testamento una connotación salvífica. Más bien, tenía una connotación nacional o política. La connotación de esta iglesia en el Antiguo Testamento era nacional. La asamblea a la cual se convocaba no era una asamblea de personas que habían creído en Dios. Era una asamblea de las personas que habían nacido como judíos, como descendientes de Israel. Esa era la connotación. La iglesia o congregación entonces era el reino nacional de Israel, que en Éxodo capítulo 20 se constituye como nación, porque Dios los llama y dice, ustedes son ahora mi pueblo y yo soy su Dios. En ese momento se constituye a la nación de Israel como nación. Otro pasaje donde también se menciona esta misma palabra. Números capítulo 14, versículo 5. Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 14, versículo 6. Perdón, 5. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo puede leer un hermano? Cualquiera. Amén. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Muy bien. ¿Quiénes se postraron aquí? Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. ¿Delante de quién? Toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Se está usando la misma palabra, Cajal, delante de toda la asamblea del pueblo de Israel. Todos se habían reunido. ¿Qué había pasado en el contexto? Se habían rebelado en contra de Dios. Y Dios convoca a todo el pueblo. Y delante de ese pueblo rebelde, ahora se están postrando Moisés y Aarón. ¿Quiénes entonces aquí? La congregación o la asamblea a la cual se le llama nuevamente es el pueblo de Israel en general, desde el más chico hasta el más grande. Así que, hay una explicación que les dejé ahí, porque en la Septuaginta, esta palabra cajal hebrea se traduce como la palabra eclesía en el griego. Ahora, ¿quién sabe lo que es la Septuaginta? Porque debo explicar eso. La hermana sabe. Y la otra hermana también. Qué bueno. De manera histórica y breve. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta, también lo dejé ahí, es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Ahora, ¿por qué se tradujo el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo originalmente al griego? De manera muy resumida. Cuando Israel y Judá son deportados, no solo una vez, sino varias veces, en esas deportaciones, aproximadamente en el siglo IV a.C., Alejandro Magno inicia algo que se conoce como la helenización. La helenización fue la invasión de otros pueblos y conquista, no simplemente para obtener tierras. Lo que Alejandro Magno intentaba era hacer más bien una invasión cultural. Entonces no simplemente iba e invadía los pueblos, sino que iba y les enseñaba griego. Y la idea era que las costumbres de todos los pueblos sean las mismas que Alejandro Magno enseñaba. A eso se conoce como helenización. ¿Qué cree? Con los judíos pasó eso. Al ser conquistados, los judíos que tenían su idioma original, el hebreo, fueron adoptando el griego como su lengua nativa, ya no el hebreo. Así que pasando las generaciones, los judíos dejaron de hablar hebreo y empezaron a hablar griego. Entonces, uno de los reyes Ptolomeos, eso simplemente como dato histórico, ve la necesidad de que los judíos puedan leer el Antiguo Testamento, ya no en hebreo porque no saben hebreo, sino en griego. Entonces lo que hace uno de los reyes Ptolomeos es convocar a 70 judíos eruditos, de los más dotados, que conocen perfectamente el hebreo, pero también conocen perfectamente el griego. Y los convoca en la biblioteca de Alejandría para traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego. De manera sencilla,
a esa reunión de 70 hombres eruditos, algunos dicen que eran 71, pero para redondearlo y para ponerle nombre, le dicen Septuaginta. A esa traducción griega del Antiguo Testamento se la conoce como Septuaginta. Y en esa traducción griega del Antiguo Testamento se traduce la palabra kahal con la palabra eclesía. ¿Por qué? Porque eran equivalentes. Eclesía significa, ¿qué dijimos? Era una asamblea, era una convocación a una asamblea. La palabra kahal significa lo mismo. Ahora, presten atención. En el Antiguo Testamento entonces sí había iglesia, pero las características son diferentes a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las características? Se las dejé ahí por escrito. Primero, la iglesia en el Antiguo Testamento era una iglesia nacional. La iglesia era una iglesia nacional. ¿Por qué? Porque todo aquel que nacía dentro de la nación de Israel hacía parte de la iglesia o de la congregación Kahal del pueblo de Israel. Esa era la iglesia en el Antiguo Testamento. Era una iglesia nacional. Segundo, esta iglesia como característica tenía, en segundo lugar, que todo varón debía ser circuncidado como señal de que eran parte de esa iglesia. ¿Sí o no? Todo varón nacido dentro del pueblo de Israel a los 7 días debía ser circuncidado. Y esa era la señal de que hacía parte del antiguo pacto. Esa era la señal de que hacían parte de esa iglesia. Ahora, la tercera característica es que esta iglesia nacional entonces era una iglesia mixta. ¿Por qué mixta? Solo eran judíos. La única forma de ser parte de esta iglesia era que te nacionalices, ¿sí? Y eso le llamaban ellos bautizo. A las personas que se querían hacer judíos le hacían pasar por un proceso primero de enseñanza y luego de purificación. Y esa purificación era cierto tipo de bautismo, un rito a través del cual se purificaba de ser de una nación pagana para ser de una nación santa, como los judíos pasaban a ser parte de la iglesia nacional. Pero era mixta no en el sentido de que se incluían varios pueblos, de hecho solo eran israelitas. Más bien era porque habían judíos impíos y habían judíos creyentes. ¿Hay evidencia de eso en la Biblia? Un solo texto, muy claro acerca de eso. Isaías, capítulo 1. Hablando del pueblo de Israel, dice: si Dios no se hubiera guardado este pequeño remanente, este pequeño grupo de personas, Israel sería como Sodoma y Gomorra. O sea, que dentro de la nación de Israel había tanto creyentes como impíos. De hecho, la evidencia más clara de esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de los hijos de un hombre. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Y son los hijos de quién? De Isaac, el hijo de la promesa, el descendiente de Abraham. ¿Y a Abraham no se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones? Sí, pero en el hijo de la promesa. O sea que no todos los que descienden de Israel son israelitas espirituales, solo carnales algunos. Así que esta iglesia en el Antiguo Testamento era mixta. Habían judíos impíos y judíos creyentes. Cuarta característica, esta iglesia era una teocracia. ¿Qué significa teocracia? Que su gobierno estaba gobernado por Dios. Eso significa teocracia. Teos, Dios. Cracia habla de gobierno, ¿sí? Su gobierno era dictado por Dios. Así que la religión y la política estaban entrelazadas, ¿sí? Eran uno. ¿Quién gobernaba? Era Dios. Dentro de ellos, más adelante hay reyes, pero antes de los reyes, el sacerdote, el profeta, los jueces. Había una teocracia. Otra característica de la iglesia del Antiguo Testamento es que
los pueblos debían venir a la iglesia. Esa era la misión del Antiguo Testamento. Que Israel creciera tanto y mostrara tanto la gloria de Dios, que los pueblos que están alrededor vengan y adoren al Dios verdadero. Esa era su misión. Ser ellos el centro de adoración. Por eso hay un templo físico. Porque en el templo estaba la presencia de Dios y los pueblos debían venir a ese templo a adorar a Dios. Ellos eran el centro. Por eso la reina de Sabá va con Salomón, porque había escuchado de ese Dios y quería saber de ese Dios que había dado tanta gloria a un hombre, al rey Salomón, tanta sabiduría, y fue a probarlo. Y dice que después de que lo probó, salió tan impresionada del lugar que adoró a Dios. O sea que la reina de Sabá es nuestra hermana en la fe y la vamos a ver en gloria. Creyó en Dios. La misión de la iglesia en el Antiguo Testamento era ser ellos el centro de adoración y que los pueblos de alrededor vinieran a ellos. Lo malo es que falló en su misión. Falló en su misión. Se dañó. Se convirtió en una Sodoma y Gomorra y Dios la castigó. Pero eso es parte de otra historia. Otra característica. Vamos a pasar a la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento tiene sus características, ya se las di. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Ya saben que la palabra eclesía, ekkaleo, significa convocar, llamados a y llamados de un lugar a otro. ¿Quién hace este llamado? Es Dios, únicamente Dios. Son llamados del mundo por Dios para habitar en el reino de Cristo. Ese es el llamado que se hace, llamados a la santidad. Bien, leamos dos pasajes que nos van a dar la base bíblica para esto. Primero, Mateo 16, 18, ya lo habíamos leído. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahí está la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo es el edificador de la iglesia. Él es el perito, arquitecto y constructor de la iglesia. Él construye la iglesia y Él escoge las piedras con las cuales va a construir su iglesia. ¿Sí? Entonces, es una iglesia, en primer lugar, exclusiva. Si se dan cuenta, aquí el texto dice, es mi iglesia. Es la iglesia exclusiva del Señor Jesucristo. Y aquí no está hablando de todo el mundo, porque no todo el mundo hace parte de la iglesia, en este sentido. Está hablando primeramente a sus discípulos, a Pedro y el resto, a los 11 más específicamente, porque Judas nunca hizo parte de la iglesia. A aquellos que han creído en Él. Y solo sobre ellos no prevalecerá el Hades. Solo sobre ellos. Y el mismo Señor Jesús le da una connotación exclusiva. Él dice, mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. No hay otra iglesia aparte de esa. Todo aquel que está en Cristo es la iglesia. Y si no está en Cristo, no es la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 11. ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pasa en el contexto del capítulo 5? Ananías y Zafira. Una triste historia dentro de la iglesia. Una evidencia primero de la santidad de Dios, de que Dios no puede ser burlado, y aquel que juegue a la iglesia será condenado por Dios. Ser parte de la iglesia no es un juego, porque no se puede jugar con Dios. Y Ananías y Zafira estaban jugando a la iglesia y no fueron sinceros con Dios. Intentaron mentirle a Dios y Dios los juzgó. Por eso, en el versículo 11 nos dice, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se había evidenciado hacia dos personas que intentaron engañar a Dios.
Gracias a Dios, eso ya no sucede hoy en día, porque muchos caerían muertos domingo a domingo en medio de las iglesias locales. Gracias por la misericordia de Dios, porque no nos ha destrozado y destruido. Ahora el punto es este: ¿sobre qué iglesia? ¿Sobre qué iglesia cayó ese gran temor que se menciona aquí? La iglesia en Jerusalén, una iglesia local. Era un grupo de personas determinado que se consideraban seguidores de Cristo, seguidores del camino, cristianos, ¿sí? Estas personas, y en este contexto son personas que se reúnen en un lugar geográfico, es decir, aquí nos está hablando, de una iglesia local. Ahora, basados en esos dos pasajes, ¿cuáles son las características de la iglesia local en el Nuevo Testamento? La iglesia local en el Antiguo Testamento, recuerden, era nacional, teocrática y esas otras características. ¿Qué pasa con la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que sucede? Primero, ya no es una iglesia nacional. Ahora son iglesias locales. Ya no es nacional. Ya no es una nación en general. Ahora son iglesias locales. ¿Por qué? Porque había más judíos en Jerusalén. Y aquí, por lo menos en Hechos capítulo 5, no está tomando en cuenta al resto de judíos que vivían en Jerusalén como iglesia. Está tomando en cuenta aquí a las 3,000 personas que habían creído en el Señor Jesucristo en la predicación de Pedro. Al resto de judíos los deja fuera. Así que en un sentido ya no es nacional. Ahora la iglesia es local. ¿Por qué? Porque no es suficiente nacer dentro de la iglesia para formar parte de la iglesia. Mis hijos, yo soy pastor, mi esposa es creyente, mis hijos nacieron en el seno cristiano. ¿Y por eso son cristianos? No. En el pueblo judío sí era así. Nacían judíos, hacían parte de la iglesia nacional. Ahora no. ¿Por qué? Juan 1:14. ¿Sí conocen ese texto? Porque no es por obra, por esfuerzo del hombre, de la sangre, ni tu propio esfuerzo. ¿Sí? No es por eso. No es consanguíneo el ser parte de la iglesia. Ahora tiene que ver con algo espiritual. No es suficiente nacer dentro de una iglesia local. No es suficiente asistir a una iglesia local. Debe haber algo más. No es suficiente ahora, pero se manifiesta en iglesias locales. ¿Sí? Segunda característica de la iglesia en el Nuevo Testamento. La circuncisión en el antiguo pacto, que era la señal de los que hacían parte de la iglesia, la circuncisión en la carne, en los varones, a los 7 días de haber nacido. Ahora esa circuncisión del antiguo pacto apunta a la circuncisión del corazón en aquellos que son regenerados. Y eso ya lo había prometido el Antiguo Testamento por medio de un profeta. Circuncidaré sus corazones. Y todos me conocerán. Todos. ¿Todos quiénes? Todos aquellos que sean circuncidados de corazón. Así que la circuncisión del Antiguo Testamento apunta a la circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que aquellos que hacen parte de la iglesia en el Nuevo Testamento tienen que ser circuncidados de corazón, no en la carne. Y la evidencia de haber sido circuncidado en el corazón es el bautizo. El bautizo es una señal visible de algo invisible. ¿Qué es lo invisible? La circuncisión del corazón. Y lo visible es el bautizo. Si no hay circuncisión de corazón, no puede haber bautizo. Si hay bautizo, no necesariamente hay circuncisión de corazón. ¿Por qué? Porque el bautizo no provoca la circuncisión de corazón. ¿Sí se entiende eso? El bautizo no salva, en palabras más sencillas. El bautismo no salva. Es una evidencia de salvación. O sea que
Al bautizo le precede la salvación, la regeneración. Todo aquel que ha sido regenerado debe ser bautizado. Todo aquel que ha sido bautizado se supone que ha sido regenerado. Otra característica de la iglesia del Nuevo Testamento es exclusiva. En el antiguo pacto, en la iglesia del Antiguo Testamento, ¿era qué? Por así decirlo, inclusiva. Era mixta, ¿sí o no? Porque incluía creyentes e impíos, o no creyentes, para decirlo más bonito. Creyentes y no creyentes. En la iglesia del Nuevo Testamento es algo exclusivo, porque se excluye a los impíos, porque solo los creyentes pueden hacer parte de la iglesia local en el Nuevo Testamento. Y esa es nuestra diferencia con nuestros amados hermanos presbiterianos. Para ellos la iglesia es mixta y pueden haber impíos y creyentes. Para nosotros como bautistas la iglesia no es mixta, es exclusiva para creyentes. Por eso tenemos membresía dentro de las iglesias bautistas reformadas, porque solo pueden hacer parte de la membresía, que es la iglesia visible, la iglesia local visible, aquellos que han sido bautizados y han hecho profesión de fe. Y eso por lo menos nos dice, son creyentes. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento es mixta en un sentido. Es exclusiva en ese sentido de que hacen parte solo los creyentes, porque nuestros hijos no hacen parte de la iglesia, así hayan nacido en la iglesia, hasta que hagan profesión de fe y se bauticen y soliciten la membresía de la iglesia. Pero es mixta en el sentido de que ahora la iglesia está conformada de judíos y gentiles. En Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando precisamente de eso, lo dice. Está hablando de la salvación, de cómo fuimos salvos por medio de la fe, de cómo los gentiles estábamos alejados de los padres, de las promesas, de los pactos, pero por la gracia de Dios fuimos unidos en Cristo, salvos por medio de la fe, tanto judíos como gentiles, y de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo se llama ese pueblo ahora? Iglesia. Así que en un sentido, la iglesia en el Nuevo Testamento es mixta, pero no porque esté conformada por incrédulos y creyentes, sino más bien porque ahora están judíos y gentiles como parte de ese pueblo. Judíos que creyeron en Cristo, gentiles que creyeron en Cristo. Por otro lado, en la iglesia del Nuevo Testamento ya no hay teocracia. Aunque muchos hermanos presbiterianos quieren una teocracia, pero ya no hay teocracia. En la iglesia del Nuevo Testamento hay una separación entre la iglesia y el Estado. Ya no están unidos. Hay una separación. Cristo evidencia esa separación, porque Dios ha dado su propio gobierno a la iglesia y ha dado su propio gobierno al Estado. Y sus funciones son totalmente diferentes. Llevan dos espadas diferentes. El Estado lleva la espada para castigar al malo, para hacer temer al que hace lo malo, para castigar al malo, algo que no hace este gobierno, y para premiar al que hace lo bueno. Eso hace el gobierno, el Estado. Pero a la iglesia le dio la espada de la palabra para ir y pelear en contra de las huestes espirituales y de maldad, para llevar el evangelio y salvar a las personas que están muertas en sus delitos y pecados. Y a través de esta palabra, que es como una espada de doble filo que penetra lo profundo del corazón de los hombres, salvar a los que Dios ha elegido. La función es diferente. Ya no hay unidad entre la iglesia y el Estado. Hoy en día hay muchas iglesias que quieren que la iglesia gobierne sobre el país. Tal cosa no es lícita por el Nuevo Testamento. Ya no más. Ya no puede haber una teocracia. Finalmente, la última característica de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia no espera que el mundo venga a ellos. Eso hacía la iglesia del Antiguo Testamento. Ellos eran el centro de adoración y esperaban que todos vengan a ellos. Ahora se ha invertido. La función de la iglesia ahora es
ir al mundo, predicar al mundo, mostrar la gloria de Dios al mundo. ¿De qué hablamos ahí? Misiones y evangelismo. La iglesia no es un cubo hermético que no deja entrar ni deja salir. No, la iglesia debe salir. Si eres iglesia, debes salir y predicar las buenas nuevas de salvación, porque preciosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Eso aplica primeramente a Cristo, pero también a la iglesia. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el año agradable del Señor. Viendo las características tanto de la iglesia del antiguo pacto como del nuevo pacto, hay una iglesia superior, mucho más grandiosa, mucho más hermoseada, superior en muchos sentidos, y es la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la iglesia del Antiguo Testamento, esa iglesia nacional, apuntaba a la iglesia del Nuevo Testamento. Bien, vamos a avanzar. Algunas aclaraciones breves. ¿Qué no es iglesia? ¿Qué no es iglesia? Ya lo dijimos al inicio, pero la iglesia no es el lugar. La iglesia no es el lugar. La iglesia son las personas. La iglesia somos nosotros. El apóstol Pablo dice que somos piedras vivas. Pedro lo dice. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ya no hay un templo físico. Ahora el templo es espiritual y está conformado por personas. Las piedras del templo del Nuevo Testamento ya no son piedras muertas y frías. Las piedras del Nuevo Testamento, del templo que Cristo está construyendo, son personas regeneradas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia en el Nuevo Testamento ya no es un templo muerto, ahora es un templo vivo. Y ahí es donde habita Dios. ¿No es eso grandioso? Ya no necesitamos ponernos en dirección del templo, ni siquiera si estás hacia allá el templo de Jerusalén, que ni siquiera está aún, pero en el Antiguo Testamento tenían que dirigir su cuerpo físico hacia el templo, porque ahí habitaba la presencia de Dios, la Shekinah, esa nube que descendía de manera grandiosa, que era simplemente una evidencia de la presencia de Dios sobre el templo. Tenían que dirigir hacia allá, tenían que postrarse hacia ese lugar y tenían que orar en dirección a ese lugar, por algo que dice Salomón en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, yo puedo estar en mi habitación y puedo estar mirando al este, al oeste, al norte o al sur, y la presencia de Dios está ahí porque está en mí. No necesito un templo físico al cual dirigir mi mirada para orar. Puedo abrir los ojos o cerrar los ojos y puedo entrar libremente al lugar santísimo y orar en la misma presencia de Dios. ¿Sabían eso? ¿Y eso no debiera llevarnos a orar más? ¿Y cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto? Hermanos, en el Antiguo Testamento nadie, aparte del sumo sacerdote, una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Y por la sangre del Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 10, ahora tenemos entrada libre, no solamente al lugar santo, no solamente al templo, tenemos entrada libre, siendo gentiles, al lugar santísimo, donde habita la misma presencia de Dios por Cristo. Tenemos entrada libre, el velo ha sido rasgado en dos. Y todos los días, a la hora que sea, donde sea que nos encontremos, podemos entrar a ese lugar. Muy bien. Vamos a pasar a la sesión 2, porque va de la mano de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la importancia de la iglesia en el plan de la redención? La importancia de la iglesia en el plan de la redención. Sesión número 2. Número 1. El propósito de Dios
es salvar un pueblo para su propia gloria. El propósito de Dios es salvar un pueblo para su propia gloria. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante, hermana, léalo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Él es el Salvador. Solo en Cristo hay salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso el nombre del Señor Jesucristo significa Salvador. Él salvará a una persona de sus pecados. ¿Sí? ¿A una persona? ¿Eso dice el texto? Eso lo hice a propósito, para ver si estaban despiertos. Salvará a su pueblo. Amado hermano, cuando Dios salva, no salva a una persona para dejarla sola, ya se los dije en la primera parte. Lo salva para unirla a su pueblo. ¿Quién es el pueblo en el Nuevo Testamento? ¿Los judíos? Recuerden, Efesios capítulo 2. Vamos a ir allá para que lo vean en sus Biblias. Efesios capítulo 2. Y vamos a ver el pueblo de Dios. Lo voy a leer para ustedes. Primero el versículo 8, vean lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿dónde está el pueblo? En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Ustedes y yo. ¿Quiénes estaban sin el Mesías? Los gentiles. Los judíos sí esperaban a un Mesías. Ahora, los judíos no creyentes siguen esperando a su Mesías. Nuestro Mesías ya ha llegado. Pero vean esto. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad suya y mía. Sin esperanza y sin Dios. Porque sin Dios no hay esperanza. Así era nuestra situación. ¿No es lamentable? Hasta ahí el relato es sumamente lamentable. Y hay mucha gente que está así hoy en día. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero llega el bendito pero. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Y cuáles serán esos dos pueblos? Porque dice ambos. Judíos y gentiles. Gentiles alejados de las promesas, alejados de Israel, no tienen esperanza ni Dios, pero ahora dice que aquellos que han escuchado el Evangelio y en Cristo tienen salvación, han sido acercados. Y ahora el Señor Jesucristo ha hecho de ambos pueblos uno solo, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí vieron las designaciones que le da al pueblo del nuevo pacto? Le llama cuerpo, le llama un nuevo hombre, pero al mismo tiempo es un nuevo pueblo. El pueblo que Cristo vino a rescatar, según Mateo capítulo 1, versículo 21, son todos aquellos que creen en Él a lo largo del tiempo. Sean judíos o sean gentiles. Todo aquel que cree en Cristo es pueblo de Dios. ¿Qué significa eso?
que Israel nacional no es más el pueblo de Dios. Voy a repetir eso. Israel nacional no es más el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo declara como el Mesías, su Señor y Salvador, sea judío o sea gentil. O sea, que hay un Israel espiritual. Hay un pueblo de Dios llamado Israel hoy en día, sí, pero ya no es nacional. Ahora es espiritual. Es espiritual. O sea, amado hermano, que tú y yo somos israelitas en Cristo. Somos israelitas, somos el pueblo de Dios. De hecho, el apóstol Pedro dice lo mismo. Nos ha hecho un pueblo o un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿No lo dice? O sea que ya no hay sacerdotes como había en el Antiguo Testamento. Tú y yo somos sacerdotes del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión del sacerdote en el Antiguo Testamento? Su primera función, bueno, tenía dos funciones básicas y primordiales: presentar sacrificios a Dios y orar por el pueblo. Se nos ha dado esas dos funciones. El apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Somos sacerdotes, presentamos sacrificios de alabanza, vivos, ya no muertos, ya no corderitos muertos. Somos sacerdotes que presentan sacrificios vivos a Dios y presentamos oraciones a Dios por su pueblo, por nosotros, por nuestra familia. Somos sacerdotes. Somos profetas. ¿En qué sentido? ¿Que nos llega la revelación en la noche, un sueño, y de repente venimos a la iglesia y contamos nuestro sueño? No. Porque ahora hablamos la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La que está revelada. No más de eso. La que está revelada. En ese sentido somos profetas. Los varones, como cabeza de su hogar, en su casa, son profetas. Para hablar las buenas nuevas de salvación a su esposa y a sus hijos. Y rogar por su salvación. Como sacerdotes. Y somos reyes. No en el sentido teocrático. No queremos gobernar sobre la nación de México. Yo no quiero. Tal vez alguien sí quiera, pero yo no. Y la iglesia no está dada para hacer eso. Somos reyes en el sentido de que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ya estamos sentados con Él. Pero un día estaremos sentados con Él perfectamente, para reinar juntamente con Él. Un día. Aunque ya estamos sentados con Él. Él ya, pero todavía no. Ya somos salvos, un día seremos salvos. Ya somos santos, un día seremos santos en plenitud. Ya estamos con Cristo, un día estaremos con Cristo perfectamente. Entonces el propósito de Dios es salvar un pueblo para su propia gloria. Segundo, la iglesia es el organismo en la tierra encargado de expresar la gloria de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 16. Les dije que tenían que traer afiladas sus espadas. Espero que si no estaban afilados le estén sacando filo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Hablando de la iglesia, dice el Señor Jesucristo que la iglesia es sal y luz de esta tierra. Y hablando de la iglesia como luz, dice qué es lo que debe hacer y para qué lo debe hacer. Debe brillar incandescentemente, así como este foquito que nos da luz aquí. Si apagamos la luz, ¿qué pasa? No lo haga, hermano. No vemos, ¿sí o no? Daríamos pasos a tientas. Se podría chocar la cabeza un hermano con otro, o con su esposa, si se agacha. Se chocan los pies con las sillas y caminarían a oscuras. Bueno, Dios ha dejado a la iglesia para que dé luz a las personas y sepan cómo caminar en esta vida. Eso somos. Somos luz en este mundo, porque la luz sirve para iluminar. ¿O es que alguno de ustedes cuando se va la luz prende una vela y le pone una tapa encima? Eso sería muy tonto, ¿sí o no? ¿Sabían que hay cristianos que viven como velas debajo de un cajón?
¿Están viviendo de esa forma? ¿Están viviendo como velas que Dios ha encendido, pero que se están ocultando debajo de un jarrón, seguros, sin que nadie las toque y las intente apagar? Cuando nosotros encendemos una vela, la encendemos en medio de la oscuridad y la ponemos en un lugar alto, donde ilumine a todos en medio de la casa. Es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. La función de la iglesia es brillar en medio de este mundo. ¿Están brillando? ¿Están brillando? Es que en la iglesia tengo los micrófonos aquí. Y cuando quiero hablarles despacio, pero que se escuche, me acerco. Aquí no. Vean lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué la iglesia es tan importante en este mundo? Porque Dios me necesita, soy tan bueno y tan hermoso. Hay algunos cristianos que piensan de esa manera, hermanos, lastimosamente. ¿Saben para qué es importante la iglesia? Para mostrar la gloria bendita del Dios Trino. Para que cuando vean nuestras buenas obras, no digan, el pastor Jeremías es tan buena gente. No, es para que la misma gente diga, wow. Perdón. Para que digan, qué increíble. Es el Dios de Jeremías, que habiendo sido la basura que era, ahora el Dios Santo lo ha santificado. No es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Porque el único que merece la alabanza, la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos es el Dios que nos ha salvado por gracia, habiendo sido nosotros los peores pecadores. Él merece la gloria. Para eso son sus buenas obras, hermanos. No para que digan que ustedes son buenos. Es para que digan, Dios es glorioso. Que de la basura pudo sacar un barro para hacer un hermoso jarrón. La iglesia en el plan redentor de Dios es importante porque es el propósito directo de la obra de Cristo. La iglesia es el propósito directo de la obra de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie se gloríe. La iglesia es el objetivo de Cristo. Y por Cristo somos salvos. Por eso es importante la iglesia. No porque Dios nos necesite. Dios no necesita de nada ni de nadie. Si Dios quisiera, podía crear a todos los que escogió y a todos los que no escogió y mandarlos directamente a unos al cielo y a los otros al infierno y punto, se acabó el plan, se acabó la historia. El primer día, o más bien, el sexto día. Si Dios quisiera, podía haber hecho eso. Pero hizo algo diferente por su soberana voluntad. Decidió dejarnos nacer. Y decidió dejarnos por un tiempo vivir de manera impía. ¿Para qué? Para que luego caigamos en cuenta de lo mal que estábamos, de lo pecadores que éramos, de lo muertos que estábamos espiritualmente, cuando el Espíritu Santo nos diera vida. Y vida en abundancia. Para eso. Y para mostrar la alabanza de la gloria de su gracia en los que se salvan. Y en los que se pierden, mostrar su gloriosa justicia. ¿Para qué hizo entonces Dios esto? Este plan de redención, de salvar a unos y de reprobar a otros. ¿Para qué lo hizo? Para su gloria. La gloria de su gracia
y la gloria de su justicia. Romanos. El apóstol Pablo lo dice, no yo. Por otro lado, la iglesia es importante en el plan de redención porque la iglesia fue comprada por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Por qué no hay más sacrificios de animalitos, de corderos, año tras año, día tras día? ¿Por qué? Juan el Bautista dijo, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Él no solo va a cubrir el pecado como hicieron los corderitos durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Él va a quitar el pecado y lo va a poner sobre sí, para que seamos salvos justamente. A eso se le conoce como doble imputación. Toma el pecado de su pueblo, lo pone sobre sí, toma su justicia y la pone sobre su pueblo. Nos imputa su justicia y el Padre imputa nuestros pecados sobre él. Así que por el derramamiento, de su sangre somos salvos. Así que debemos tener mucho cuidado cuando decimos la salvación es por gracia, o sea, es gratuita. Tranquilo, tú puedes ser salvo gratuitamente. No es cierto, en un sentido sí, pero no es tan preciso decir eso. ¿Saben por qué? La salvación costó un precio que nadie aparte de Cristo pudo haber pagado. Es un precio infinito, porque el cargo en contra del pueblo era infinito, porque Dios es infinito. Así que solo Dios pudo haber pagado, pero tuvo que haber sido un hombre, porque el pueblo que pecó era hombre. Por eso el Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo el Verbo de Dios, se encarnó. No fue porque sí, fue para ser un representante perfecto de nosotros. Tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios. Dios para pagar la deuda eterna, hombre para representarnos a nosotros. Y Él ofreció su sangre, sangre carmesí, para limpiarnos. Vamos a ver las últimas características de por qué la iglesia tiene una vocación tan alta en el plan de redención. La iglesia no fue salvada por María. Hay muchos que aún creen en eso. La ven como la segunda vicaria de la iglesia. El único vicario es Cristo. Y el vicario aprobado por Cristo es el Espíritu Santo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No dos mediadores, no tres mediadores, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, aquel que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único en el cual podemos ser salvos. María no es corredentora con Cristo, pero hay muchos que creen en eso. ¿Qué significa? No son salvos. Porque es Cristo más María, porque es Cristo más tus obras. Si le añades algo a Cristo, no crees en Cristo, porque es solo Cristo quien nos salva, solo Cristo. Por otro lado, la iglesia es santificada por Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, está hablando acerca del matrimonio y lo que el esposo debe hacer para la esposa y la esposa para el esposo, pero luego compara el matrimonio con Cristo y la iglesia. Y dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa y que Cristo vino y se hizo hombre para lavar, purificar a su esposa por medio del lavamiento del agua por la palabra. El Señor Jesucristo es quien santifica a su esposa. Pero ¿saben algo? A Él le ha placido usar la Biblia para santificar a su iglesia.
en Juan capítulo 17, hablando precisamente de la santificación, dice que es a través de la palabra. ¿Y quién usa la palabra? El Señor Jesucristo, y a la misma vez el Espíritu Santo que nos santifica, porque esa es la obra que el Espíritu Santo hace en favor nuestro, santificarnos. Quisiera decir más al respecto, pero veamos la última acerca de esto. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Pero no solo eso. Más adelante, cuando hablo de las figuras de la iglesia, y lo vamos a resumir en eso, las figuras de la iglesia son bastante importantes y son muy bonitas, porque se ve a la iglesia como el cuerpo de Cristo, se ve a la iglesia como un edificio que Cristo mismo está construyendo, que Cristo mismo ha puesto los cimientos y que Cristo está usando a sus ministros para continuar edificando la iglesia, pero es Él mismo que la está construyendo. La iglesia es un edificio que está construyendo Cristo, es un nuevo templo. O sea, que el templo que está buscando Israel, que está esperando construir, lo están esperando construir en vano, porque ya Cristo está construyendo ese templo. En el Antiguo Testamento, David le dice a Dios, Dios, te voy a construir un grandioso templo. Bueno, va a Natán y le dice, Natán, voy a construirle un templo a Dios. ¿Estás de acuerdo? Natán le dice, sí, constrúyelo. Y luego se va y Dios le dice a Natán, Natán, dile a David que no construya el templo. Natán regresa y le dice, David, no puedes construir el templo. ¿Y qué le dice Dios a David? David, yo me voy a encargar de construir un templo para ti. Yo voy a construir el templo para ti, porque Dios no puede habitar en templos hechos por manos de hombres. Así que, ¿quién va a hacer el templo? Dios. ¿Quién está haciendo el templo? Jesús. ¿Jesús es? Dios. Ya no es un templo hecho por manos de hombres. Dios está cumpliendo su promesa dada a David. Así que, todo verdadero israelita es templo de Dios. Hermanos, no estamos esperando que el templo en Israel, el tercer templo, sea reconstruido para que podamos por fin adorar a Dios y vayamos hasta Jerusalén, a Israel. No estamos esperando eso. ¿Por qué? Porque allá apenas van a echar los cimientos. Pero Cristo echó los cimientos hace más de 2000 años. Él es la piedra angular. Los apóstoles son los pilares o el segundo fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Y nosotros somos las piedras que se están poniendo encima. Cuando la última piedra se ponga en ese templo espiritual, Cristo viene. Ese día va a regresar. Lo único que estamos esperando en el plan de Dios es que el último cristiano nazca, más bien, el último elegido nazca, llegue a una edad madura, profese la fe en Cristo Jesús y Cristo regresa por su iglesia. Ya está completa. No estamos esperando la construcción de otro templo. El templo ya se está construyendo y somos parte de ese templo. Por otro lado, se conoce también a la iglesia como una planta que Dios mismo hace que crezca, madure, dé frutos. Él lo hace. ¿Somos responsables? Sí, de leer la Biblia, de orar, de asistir a la iglesia, de escuchar los sermones, de edificarnos. Dios da el crecimiento, nosotros nos regamos, por así decirlo. También habla de la iglesia como la esposa, habla de la iglesia como un rebaño. Ahí tienen las notas, tienen los versículos, lo pueden leer en casa, meditarlo. También habla de la iglesia como una nación, como un reino de sacerdotes, de reyes espirituales. Y con eso terminamos. Hermanos, yo espero que esto no se quede en teoría. Yo espero que aprendamos a amar más la iglesia de Cristo. Porque es su iglesia. Por quien Cristo murió. Nosotros no creo que estemos dispuestos a dar la vida por uno de nuestros hermanos. Cristo lo dio. No creo que estemos dispuestos a morir por esta iglesia. Muchos de nosotros. Pues Cristo dio su vida por esa iglesia. Él la ama. Alguien dijo que la santificación es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Debemos amar lo que Dios ama. Y de las cosas que más ama Dios es la iglesia. Porque es la plenitud de aquel que lo llena todo
en todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Te agradezco, amado Dios, porque sin nosotros merecerlo nos has injertado en la iglesia. Nos has hecho parte del cuerpo de Cristo. Y ahora, amado Dios, podemos hacer lo que antes no podíamos hacer: vivir para tu gloria y manifestar tu gloria en medio de los hombres. Porque tú has restaurado tu imagen en nosotros y la estás restaurando y la restaurarás hasta el fin, y no permitirás que ninguno de tus elegidos se pierda. Oh amado Dios, tu iglesia es inmortal. Tu iglesia no perecerá, las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia. Confiamos en ello, creemos en ello y esperamos en ello. Anhelamos y esperamos que Cristo regrese pronto. Te pedimos, oh amado Cristo, ven por tu iglesia. Porque en Apocalipsis tu esposa dice, ven. Ven, oh amado esposo, porque tu esposa te espera anhelante. Queremos ver tu rostro. Queremos ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Anhelamos apasionadamente, como tu esposa, un día por fin poder verte cara a cara y gozarnos eternamente en ti. Oh bendito Cristo, tu esposa dice, ven. Oramos en tu santo nombre. Amén.